Apocalipsis, Gloria a Dios. capítulo 2. Vamos a estar leyendo en el versículo 8. Sígame con su vista del 8 al 11. Esta es la carta, el mensaje a Esmirna. Gloria a ti, Jesús. ¿Ya está ahí? Amén. Sígame con su vista. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, ya casi noche, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor. En esta hora, Señor, yo me pongo en tus manos, bendito Dios, y te pido, Señor, que me des de nuevo, Señor, que me des libertad, autoridad, Señor, porque yo vengo a predicar tu palabra, Señor, que es tu palabra, no la mía, Señor. Y yo te pido, Señor, que tú impartas en los corazones, en las vidas, Señor, lo que tú quieras hablar. Espíritu Santo, muévete ya desde ahora y comienza a impartir desde que comencemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, en tus manos estoy, Señor, y haz lo que tengas que hacer, Padre, con tu iglesia, con tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Tome sus asientos, iglesia. Aleluya. Bueno es Dios, amén. Aleluya. Es para mí un honor también que mi padre, que está ahí atrás, pueda verme y escuchar, compartir la palabra de Dios. También está mi hermano también. Y le doy toda la honra y la gloria a Dios, porque sin Dios no somos nada. Amén. A veces nos podemos jactar, podemos decir, pero si no hay nada de Dios en nosotros, no somos nada. Amén. Aleluya. Si usted antes ha leído, iglesia, el mensaje a las 7 iglesias, y en esta ocasión solamente quiero tocar el mensaje a la iglesia de Esmirna. Si usted sabe, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado, ¿verdad?, cuando escribió este mensaje a las 7 iglesias. Y me impresionaba mucho porque cuando él escribió en el año 96 después de Cristo este mensaje, me impresionaba mucho en que este emperador romano Domiciano, como no se callaba Juan, como Juan todo el tiempo estaba predicando la palabra y ganando personas, almas para Cristo, pues se cansó este emperador, ¿verdad? Y lo mandó a la isla de Patmos, lo exilió, lo mandó a esa isla de presos para que allá se callara, ¿verdad? Y no hiciera nada, ya no hablara. Pero gloria a Dios, porque pasó 14 años en aquella isla para un día escribir este mensaje a las 7 iglesias, que en su tiempo Dios le habló a las iglesias de Turquía, ahora Turquía, Asia Menor, pero le habla a estas iglesias, pero también en este tiempo Dios nos habla. Amén. Así es que conforme usted vaya escuchando esta palabra, usted también tómela para sí. Amén. Escúchela y escudriñela, y que Dios le hable a su espíritu. Amén. Entonces, año 96, 14 años duró allí. En el año 97 lo dejan salir, y en el año 97 él regresa a Éfeso. Y entonces yo me ponía mucho a pensar en esta hermosa palabra, porque Dios habla a nuestros corazones. Amén. Y dice ahí, la iglesia de Esmirna era una iglesia que pasaba por tribulación. Ahora, Esmirna
significa mirra, y la mirra era amarga. Ya más o menos, cuando usted lee estos 4 versículos que leímos, usted se da cuenta más o menos que tiene mucho que ver, ¿verdad? Iglesia, Esmirna, amarga, amén. Entonces, si usted ha leído antes, por ejemplo, cuando leemos el mensaje a Éfeso, Dios le da Jesucristo se da un atributo a sí mismo y se hace ver como protector, porque dice, si usted se acordará, dice la palabra de Dios que el apóstol Juan vio una visión, ¿verdad? Y cuando ve esta visión, dice que mira a Jesucristo, y dice que lo mira y que tiene las 7 estrellas en su mano derecho y que se pasea en medio de los candeleros. Entonces ahí nos damos cuenta que como protector, que se le está dando ese atributo a Jesucristo, como protector lo hace porque dice que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, amén. Y luego dice que se pasea en medio de los candeleros de oro. Y entonces cuando tú dices, bueno, cualquiera se puede pasear en medio de los candeleros de oro, ¿verdad? Cualquiera puede. Pero cuando vemos que los candeleros de oro son 7 iglesias y que están dispersas en Turquía, en varios estados, ¿verdad? Nos damos cuenta que solamente un ser omnipresente lo puede hacer. Y ese es Jesucristo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso fue para el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y entonces, en el que estamos aquí, dice, si usted va ahí conmigo en el 8, versículo 8, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y si usted se acordará, este mensaje es dirigido primeramente al pastor, ¿verdad?, de la iglesia, o el obispo en su tiempo, amén. Entonces dice ahí: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El atributo que se le da aquí a Jesús es vivo y eterno. Y si usted se recordará, ya en Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba Jesucristo en la eternidad, amén. Y luego se le da el atributo de eterno. Si usted recordará, Él vino a esta tierra, murió por sus pecados, por los míos, y después resucitó al tercer día, ¿verdad? Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, sentado en su gloria, en su trono de majestad, amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces seguimos leyendo ahí, iglesia, y dice en el versículo 9, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hasta ahí. Mire, a cada una de las 7 iglesias, Dios tiene su atributo, tiene su poderío, su atributo, pero también le hace un elogio a esta iglesia de Esmirna, y también hace una reprensión, pero no a esta iglesia de Esmirna, sino a otras iglesias que no estaban viviendo bien delante de la presencia de Dios. Y me impresiona cómo es que cuando alguien se guarda, cuando alguien vive la palabra de Dios como debe de ser, Jesucristo no le hace ninguna reprensión, así como a estas iglesias. Usted lo puede leer después en su casa, y la peor iglesia que podríamos ver sería la de estos últimos tiempos, la de la Odisea. Pero a esta iglesia de Esmirna, Jesucristo no lo hace ninguna reprensión, y es algo que me impresiona, porque ellos, a pesar de que dice ahí en el versículo 9: yo conozco tus obras y tu tribulación. Entonces, cuando yo escucho eso, digo, qué tremendo es tener obras cuando estás pasando por tribulación, amén. Cuando estás pasando por tribulación es muy complicado, pero vamos a llegar después a eso, amén. Mire, la ciudad de Esmirna, esta ciudad fue construida alrededor del año 627 antes de Cristo,
pero después fue destruida. Luego los griegos vinieron y la restauraron. En pocas palabras podríamos decir que esta iglesia estuvo muerta y resucitó. Amén. Pero por eso ellos se identificaron con Jesucristo, con el mensaje de Jesucristo, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como esta ciudad fue destruida, en su momento fue restaurada. Y lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla ahí en el versículo 8, dice: el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Ve la similitud? ¿Ve la identidad, iglesia? Amén. Amén. Entonces no fue difícil para ellos, para los cristianos que estaban en Esmirna, identificarse con Jesucristo. Amén. Pero algo que sí me quedé pensando es que es como obvio, ¿verdad? Aquí en Sili todos son cristianos, ¿verdad? Que solamente unos pocos de la ciudad, ¿verdad? Les ha resplandecido la luz del Evangelio y han tomado la decisión de servir a Jesucristo. Amén. Pero como estos ciudadanos de Esmirna, no todos eran cristianos, cuando los romanos vienen y conquistan, ellos lo que hacen es que se inventan una diosa. Y entonces, para congraciar con ellos, para quedar bien con los romanos, pues inventaron esta diosa. Y entonces se convierte en una ciudad muy idólatra. De hecho, esta ciudad de Esmirna fue la primera ciudad en que el concilio romano le diera permiso de crear un templo, de hacer un templo, de construir un templo en honor al emperador César. Amén. Y ya viendo este trasfondo, ya te das cuenta por qué estamos leyendo esto, ¿verdad? Ya te das cuenta que los cristianos de Esmirna sufrían, batallaban. Amén. Tenían persecución, como dice la palabra de Dios. Y vaya que Policarpio, el obispo de esa ciudad, vaya que sufrió persecución. Porque dice la historia que cuando a Policarpio lo encontraron, lo agarraron, lo arrastraron por las calles de la ciudad y lo llevaron ante el procónsul, que en ese tiempo era Tiberio. Y cuando lo arrastran y lo llevan hasta allá, este hombre le dice: ok, yo te quiero perdonar. Lo único que tú tienes que hacer es arrojar un puñado de incienso al altar del César y ya está, te dejo salir de aquí, quedas libre. Pero ¿qué cree que dijo Policarpio como obispo del siervo de Dios, como obispo de Jesucristo? Él dijo: ¿sabes qué? Dijo: yo no voy a perder la eternidad que tengo. Yo no voy a perder esa salvación tan grande que me he ganado solamente por unos días más de vida. Entonces, cuando él hizo esto, ¿qué cree que pasó? Como aquel que no adoraba, aquel que no le daba incienso al César, era echado a las fieras o era quemado. Pues a Policarpio le salió un bono extra por ahí. Le encajaron una lanza y después de ahí lo quemaron. Imagínense qué tremendo. Cuando lees esto y luego investigas en la historia, te das cuenta que no estamos muy lejos. Quizás en algunos años, ¿verdad?, pueda suceder algo como esto. Pero esta iglesia de Esmirna, por eso Jesucristo no le hizo ninguna reprensión, porque era una iglesia que, a pesar de que estaba pasando por tribulación, a pesar de que estaba pasando por prueba, esta iglesia nunca renunció y nunca negó el nombre de Jesucristo. Amén. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Y mira, iglesia, esta ciudad, de hecho, se le llama la perla de Ageo, porque esta ciudad estaba situada entre montañas y al lado del mar. Entonces imagínese ahorita una hermosa ciudad que usted conozca al lado del mar, ¿verdad? Con sus árboles bien verdes,
el agua bien azulita, bien bonita. Bueno, esa era Esmirna. Pero Esmirna tenía un problema, y a veces las apariencias engañan, ¿verdad? Esmirna tenía el problema que estaba bien hermosa, pero en sus inicios fue mal construida, mal diseñada. Y como fue mal diseñada, cuando caía la lluvia, todo el drenaje de aquella ciudad salía a flote. Todos los desperdicios, todos los desechos de los humanos salía por ahí. Y usted se imaginará que aquel olor que había en esa ciudad, ¿usted qué piensa? ¿Que era rico? Yo creo que era un olor feo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Estamos donde las apariencias engañan. Esta era una ciudad hermosa, era una ciudad bonita, donde tenía mucho comercio, pero cuando llovía, salía a flote todo lo sucio, todo lo negativo. Y así muchas veces es la vida del cristiano. Cuando todo quizás nos podamos ver muy bonitos, ¿verdad? Muy cambiaditos, pero cuando viene la situación difícil, cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, es cuando sale realmente lo que en verdad hay adentro, como la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y vaya que vaya que el término amargo, lo que significa Esmirna, vaya que sí congeniaba, ¿verdad? Amargo. Y ellos eran una ciudad que perseguía a los cristianos, que los mataba. Entonces ellos sufrían tribulación. Amén. Entonces yo me ponía a pensar en esto, porque no sé si usted sepa mucho, pero la mirra es un árbol nudoso, como con bolas, un árbol que quizás no se mira muy atractivo, pero para sacar la mirra, para extraer la sustancia, el perfume, hay que machacarlo, y de esa manera se extraía este perfume. Pero ¿por qué le digo esto? Se extraía este perfume, iglesia, y cuando tú te das cuenta dices, de verdad que a los cristianos que estaban en Esmirna, de verdad que les costó, porque a ellos los machacaron, los atribularon, los mataron. ¿Cómo murió Policarpio? Con una lanza y quemado. Pero gloria a Jesús, que cuando ellos murieron, estos hombres de Dios, estos discípulos, estas personas que entregaron todo por el evangelio, todo por recibir la vida eterna, cuando ellos fueron machacados, salió ese perfume oloroso, rico, delante de la presencia de Dios. Y me quedaba pensando en esto, digo, parece el diablo quería destruir a los cristianos en Esmirna, y los machacaba y los maltrataba, los mataba, los asesinaba. Pero me doy cuenta de algo, iglesia, que cuando él hacía esto, parecía que la sangre regaba la tierra y salían más cristianos, y el diablo nunca pudo parar la bendición de Dios y el levantamiento de nuevos cristianos en la fe. Amén. Denle un aplauso a Cristo, iglesia. Su presencia está en este lugar. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y es tremendo, porque le decía que cuando uno está pasando por la prueba, por la situación difícil, es difícil que salga una alabanza, es difícil que salga un gloria a Dios. A veces parece que salen malas quejabanzas, ¿verdad? Se empieza uno a quejar, y es donde uno se pone a pensar. Yo cuando veo la vida de Jesucristo, y que voy a las escrituras y veo que cuando vinieron estos sabios de Oriente y vinieron ante Jesús cuando tendría alrededor de 3 añitos, ¿se acuerda qué le ofrecieron? Le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y la mirra significa amargo. Ya estaban profetizando la muerte. Desde sus 3 añitos ya se estaba profetizando la muerte del Señor Jesucristo, porque la mirra se asocia con los muertos. En estos tiempos que estamos hablando la palabra de Dios, a los muertos se les cubría con este perfume.
Y muchas veces las personas a veces así lo hacen, ¿verdad? A veces las personas se pueden poner perfumes y lo que usted quiera, pero a veces por dentro el único que sabe cómo estamos es Dios. Amén. Amén, hermano. Gloria a ti, Jesús. Y cuando usted mira en su vida y usted lee la palabra de Dios, yo creo que usted a veces se ha preguntado, y yo me lo he preguntado, ¿por qué pasamos por tribulación? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por tribulación, por prueba? ¿Verdad? En este caso, los cristianos de Esmirna sufrían el oprobio, ¿verdad? La persecución. Pero, ¿qué ha sufrido usted durante este tiempo de vida? Yo recuerdo que en el año 2020 a mi hija Yulisa, que ustedes vieron aquí, a ella me la diagnosticaron con cáncer y era etapa 4. Usted sabe que etapa 5 ya es terminal. Y nosotros, como siempre, estábamos sirviendo en nuestra iglesia local, predicando la palabra, en la alabanza, todos como familia, echándole ganas en las cosas de Dios. Y cuando viene esto, fue duro para nosotros. Imagínense que mi hija me digan que tiene etapa 4 de cáncer en el sistema linfático. Cuando te dicen esto, iglesia, es duro, es difícil, porque lo primero que le dije a Dios: Señor, pero yo te estoy sirviendo, tú sabes, tú me miras, cada servicio ahí estoy, no falto a los servicios, le echo ganas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué mi hija? Y que ya esté a punto de entrar en etapa 5 de cáncer. ¿Qué está pasando, Dios? Y yo conozco la palabra, y oré muchas veces por mi hija, y ahí en San Juan 14 dice la palabra de Dios que todo lo que pidieres al Padre en su nombre, Él lo dará. Amén. Y yo se lo pedí muchas veces y parecía que no llegaba. Recuerdo que cuando nos dieron esta noticia, mi esposa me esperó para que llegara a la casa. Nos sentamos en la sala y le dije a mi hija, le dije, hija, los doctores dicen que tú tienes cáncer. Cuando le decimos esto a ella, naturalmente, una jovencita de esa edad, amén, es difícil, ¿verdad? Ella comenzó a llorar y pues es duro, ¿verdad? Como padre, como madre, ¿verdad? Y aquí está mi esposa. Es duro, duele la carne. Pero le dije algo yo a mi hija, porque creemos en Jesucristo. Aleluya. Creemos en el poder que Él tiene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo le digo esto a mi hija, le dije, hija, este proceso que vamos a pasar va a ser duro, pero ahorita estamos sufriendo, pero en el futuro nos vamos a acordar como una mala experiencia y lo vamos a vivir y nos vamos a acordar y le vamos a dar gloria a Dios. Aleluya. Apenas en el mes de enero ya la declaró la ciencia, los doctores ya la declararon sobreviviente de cáncer. Gloria a Cristo. Gloria a Dios, a lo fuerte a Cristo, que solo Él se lo merece. Pero es duro. Y entonces yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? Y muchas veces puse mis manos en ella, me contaron sueños, ¿no? De que pon tu mano aquí, pon tu mano acá, ora por ella. Lo hice muchas veces, en el día, en la noche, en la madrugada. Qué tremendo. Entonces yo le decía, ¿por qué muchas veces pasa uno por pruebas? ¿Por qué muchas veces uno pasa por tribulaciones? ¿Por qué Dios lo pasa a uno por pruebas? Y la respuesta es para purificarnos, Aleluya. para perfeccionarnos, para acercarnos más a su presencia. Así es que yo no sé qué esté pasando usted, yo no le conozco, pero yo se lo puedo decir porque ya lo viví, ya lo vivió mi familia entera. Mi hija ahora está sana y quiero decirle que cuando
estuvimos en este proceso, estábamos en el hospital ahí en Austin, y me llevé mi maquinita de cortar cabello, y yo le tuve que cortar todo su cabello. Si usted supiera lo duro que es para un padre, y que cuando le estás cortando el pelo a tu hija comience a llorar, es algo duro. Pero el único que pudo darnos las fuerzas, el único que nos purificó, el único que nos levantó, fue el Espíritu Santo y el hermoso Jesucristo. Amén. Y es tremendo, amén. Y ahí en Romanos 5:3 dice, del 3 al 5, perdón, Romanos 3, Romanos 5, perdón, del 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, gloria a Cristo. ¿Escuchó lo que dije? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La tribulación produce paciencia. Si viera qué tremendo, después de este proceso, y en el proceso nunca paramos de darle la gloria a Dios. Yo recuerdo que mi hija, aún con su peluca, se subía a cantar conmigo ahí en la iglesia, porque yo también, aparte de que me dan la oportunidad de predicar la palabra en mi iglesia local, también toco la guitarra y canto. Y nunca, hermano, delante de la presencia de Dios estoy, y se lo digo, nunca paramos de servir a Dios. Aleluya. Nunca paramos, a pesar de que vino la prueba, el llanto, el dolor, siempre le dimos gloria a Dios. Gloria a Dios. Y incluso yo muchas veces le dije: Señor, ¿por qué mi hija, si desde chiquita te sirve, desde chiquita te canta, por qué la mía, Señor? Hasta me atreví a decirle a Dios: ¿por qué a veces hay unas jóvenes rebeldes que ni a la casa de Dios quieren ir, que reniegan por leer la Biblia, que reniegan por la palabra de Dios? Digo, y mi hija que está ahí, ¿por qué, Señor? Pero después entendí que Dios me quería acercar más a su presencia, que Dios me quería hacer más fuerte en su presencia, para que nada en el futuro me tumbara. Amén. Porque como estábamos viendo, es difícil cuando viene la tribulación, cuando viene la prueba, pero Dios es el único que levanta y que da fuerzas. Amén. Amén, gloria a Dios. Así es que ahora estamos en la bendición. Ahora le seguimos sirviendo a Dios con más ganas. Yo le digo: Señor, yo no sé, pero no hay nada que me pueda apartar de tus caminos, del Evangelio. En cierta ocasión Dios me dio una visión, y desde cuando Dios me dio esa visión, iglesia, yo dije: wow, Dios, qué tremendo eres. Pero si llegase a haber otra oportunidad, yo se la platico. Pero como ahorita estamos en la iglesia de Esmirna, estamos viendo cómo estos grandes hombres de Dios, estas mujeres de Dios, sufrieron por el Evangelio, se esforzaron incluso hasta que su sangre fuera derramada, igual que el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por amor a Dios, por no rechazar la palabra de Dios, por no negar su fe. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y vaya conmigo ahí al versículo 9. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Aleluya. Y tu pobreza. Pero fíjese qué hermoso. Palabras de Jesucristo en rojo. Dice: pero tú eres rico. Amén. Como esta iglesia tenía persecución, ellos no podían tener negocios para sacar el sustento. Eran rechazados por su fe. Incluso trabajaban poco por la misma persecución. Imagínense vivir en esa condición. Querer trabajar, querer echarle ganas, pero los despreciaban por su fe en Cristo Jesús. Qué tremendo. ¿A quién no han corrido de su trabajo por su fe? Qué tremendo, ¿verdad? Pues a ellos sí. A ellos los corrían, los sacaban, los despreciaban. Yo creo que cuando iban hasta el mercado, los que sabían que ellos eran cristianos, yo creo que hasta les negaban cuando iban a comprar sus víveres, el sustento. Yo creo que hasta los corrían, yo creo, ¿verdad? Pero es tremendo
saber que todo aquel que ama a Dios, de alguna o de otra manera, le va a llegar la prueba y le va a llegar la circunstancia difícil. El único que nos puede ayudar, el único que nos puede sacar de esto es el Espíritu Santo. Porque Jesucristo dijo ahí en San Juan 14 que Él se iba a ir, pero que el Espíritu Santo se iba a quedar para guiarnos en toda justicia y en toda verdad. Amén. Gloria a ti, Jesús. Entonces, algo que me impresionaba mucho, iglesia, es que Jesucristo le dice: pero tú eres rico. ¿Rico qué? ¿En qué? Rico en lo espiritual. Porque esta iglesia, a pesar de que era perseguida, a pesar de que no tenía dinero, era una iglesia que lo poquito que tenía lo compartía. Porque muchas veces sabemos que a veces hay cristianos que a veces tienen mucho, pero comparten muy poco. El secreto de esta iglesia de Esmirna es que aunque casi no tenían trabajo, aunque estaban pasando por tribulación, si usted va ahí, en el 9 le dice: yo conozco tus obras. ¿Cómo enseñamos que Cristo vive en nosotros? Por nuestras obras, que no nos salvamos por medio de ellas, ¿verdad? Pero esta es una evidencia. Cuando tú compartes con el pobre, cuando tú compartes con el necesitado, esa es una evidencia de que Cristo está en ti, de que el Espíritu Santo está en ti. Amén. Y yo escuchaba al pastor Lázaro que ustedes donan y dan cosas por allá en México. Gloria a Dios por todos los que están participando en ello, porque están haciendo lo mismo que la iglesia de Esmirna. Amén. Están enseñando que aunque tienen poco, pero comparten con el necesitado, comparten con el que tiene menos. Amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Y hermoso, porque ellos estaban en lo espiritual ricos. ¿Cómo será una persona espiritual? Bien espiritual, una persona rica en el espíritu. Es una persona que está en comunión con Dios. Si usted ha leído, a la iglesia de Éfeso le dijo Jesucristo, le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué había dejado la iglesia de Éfeso? Había dejado la comunión con la presencia de Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando uno viene a Cristo y reconoce que uno es pecador, uno se arrepiente y comienza a vivir bajo la dirección de su Espíritu Santo y leyendo la palabra. Y uno, no sé usted cuando aceptó a Cristo como su Salvador, pero uno comienza a leer la palabra y se vivifica con la palabra. Siempre que lees la palabra te vivifica. Amén. Amén. Entonces, esos son el primer amor. Tu relación con Dios. ¿Cómo estás viviendo con Dios? No solamente como la comida, ¿verdad? Orar por el almuerzo, por el lonche y la cena, ¿verdad? Sino estar activo con la presencia de Dios, en comunión con la presencia de Dios, en comunión con el Espíritu Santo. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Se desconectó. Y a ellos sí que les hizo una reprensión. Jesucristo le hizo una reprensión y le dijo: arrepiéntete de tu tibieza. Pero a la iglesia de Esmirna no le hizo ninguna reprensión. ¿Por qué no le hizo una reprensión? Porque estaban ricos espiritualmente. A viceversa de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba rica, que oraba la presencia de Dios, que leía la palabra de Dios, que se gozaba, yo creo que hasta escondidas en los servicios que tenían. Amén. Porque si usted se recordará, era una iglesia en persecución. Y luego dice en la blasfemia, y en el versículo 9, dice: y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y es que, iglesia, en Esmirna había una comunidad de judíos que, si usted se recordará, Jesucristo también tuvo un enfrentamiento, hasta lo insultaron, ¿verdad? Le dijeron hasta hijo de fornicación a Jesucristo, porque estos judíos que solamente conocían la palabra pero no la vivían, estos judíos, cuando tuvieron este enfrentamiento con Jesús,
Les dijo Jesús: yo vengo del Padre. Y estos lo insultaron y le dijeron: nosotros tenemos un Padre, nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban insultando a Jesús. Amén. Lo estaban rebajando. Pero cuando Jesucristo, vemos aquí cómo le habla a la iglesia de Esmirna, veo una identificación con esta iglesia de Esmirna, porque él también enfrentó a estos judíos, en los cuales Jesucristo aquí les llama sinagoga de Satanás, porque ellos seguían con la misma temática, con la misma mentalidad: solamente conocer la palabra, solamente leer la palabra, pero no practicarla, como si lo hacía la iglesia de Esmirna. Incluso en un tema que di en mi iglesia local, ellos se ponían unas filacterias, como dice la palabra. Y las filacterias, iglesia, eran unas cajitas de cuero con cintas que se ponían. Una aquí tenían los 10 mandamientos, y se la ponían también en el brazo, aquí cerca del brazo izquierdo, porque estaban para que estuviera más cerquita del corazón. Y creían que el traer la palabra aquí cerca del corazón y traerla aquí en la cabeza, ellos creían que eso ya lo tenían hechos. Pero Jesucristo le dice aquí a la iglesia de Esmirna que Él estaba con ellos, porque ellos sabían reconocer quiénes eran blasfemos. Y Él reprobaba esta misma actitud, Él reprobaba esta hipocresía de estos falsos judíos. Amén. Amén. Y luego dice ahí la palabra de Dios en Romanos, si va conmigo por favor ahí. Vaya conmigo allá a Romanos capítulo 2. Y eso va a ser en el versículo 27 y 29. Palabras del apóstol Pablo, amén, que está hablando de un verdadero judío, de un verdadero hijo de Dios. Dice ahí en Romanos 2, 27 al 29, dice: y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, es aquel que practica la palabra. Aleluya. No como estos falsos judíos, a los cuales Jesucristo le llama sino sinagoga de Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cómo esta iglesia de Esmirna estaba pasando por tribulación. Hay una parte en la palabra de Dios cuando le habla ahí a la iglesia de Laodicea, que le dice que se cree rico, y le dice: ¿crees que te has enriquecido? Y dice: no tengo necesidad de nada. ¿Y qué le dice Jesús? Y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque esta iglesia de Laodicea se estaba concentrando en las riquezas materiales, se estaba concentrando en lo exterior, y no se estaba concentrando como la iglesia de Esmirna o como la iglesia de Filadelfia, que fueron las únicas dos iglesias que no recibieron reprensión de Jesucristo. Y cuando tú miras estas dos iglesias y te quedas pensando que estas dos iglesias estaban pasando persecución. Así es que yo le quiero decir en esta noche, si no lo están atacando, ya sea en su trabajo o en su entorno,
Si todo le está yendo bien, preocúpese, porque a un verdadero hijo de Dios ya de repente le pasan cosas por aquí, le pasan cosas por allá, en el trabajo, quizás hasta en la familia. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que tenemos el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, que es el que nos fortalece y el que nos ayuda. Amén. Vaya conmigo ahí al versículo 10. Dice ahí: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria al Señor. Mi hermano César, usted tiene 89 años, ¿verdad? Sí, hermano. Gloria a Dios. Cuando aquella vez que mi hermano César compartía su edad, me quedaba pensando en Policarpio, porque a la edad de 86 años a Policarpio lo arrastraron por las calles, como ya le había comentado. Fíjese qué tremendo, a una persona de edad de 86 años ser arrastrado por las calles de la ciudad, y todavía enterrarle una lanza, y todavía ser quemado, y nunca negar a Jesucristo. Qué tremendo, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, qué hermoso. Y ahorita que me acordaba de esto, digo, qué tremendo ver a alguien como mi hermano, todavía activo en la fe, todavía sirviendo a Dios con todo su corazón. Gloria a Dios. Eso te da aliento. Yo no sé usted, pero a mí me da aliento, porque muchas veces pasamos por cosas, por tribulaciones, por cosas difíciles, y cuando miras a alguien manteniéndose en la fe, dices, de verdad que Dios es fiel, de verdad que Dios es grande. Amén. Y ser probados como lo fue en esta iglesia de Esmirna, y ver que todavía estaban ya pasando tribulación, y todavía Jesucristo le dice que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, para que seáis probados. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces cuando aceptas a Cristo como tu Salvador y comienzas a vivir la palabra, tienen que venir situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que tu fe sea fortificada, para que tu fe alcance la estatura correcta como la del Señor Jesucristo, que nunca negó a su Padre en todo, sino fue obediente hasta la muerte. Y por eso aquí le dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Cuando aquí usted mira que dice la palabra corona, aquí Jesucristo se está refiriendo a la palabra en griego Stefanos, que esta corona se le daba a aquellos que se inscribían en una carrera y llegaban hasta el final y vencían. Entonces, usted ha escuchado cuando el apóstol Pablo dice que estamos en una carrera. Amén. Cuando usted lee esta palabra y sabe que en griego esta palabra corona es Stefanos, y que se le da a aquel que lucha, aquel que corre, aquel que batalla. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted corrió, pero cuando usted hace ejercicio y comienza a correr, y cuando usted ya se está cansando y siente que le falta el aire, siente que le faltan las fuerzas, ya le empiezan a doler las piernas, ya el corazón le empieza a latir, usted se da cuenta que tiene de dos: o parar o seguir corriendo. Bueno, comparado a esto es nuestra vida cristiana. Quizás en un momento usted va a sentir que las fuerzas ya no le dan, pero usted va a tener de dos: o se detiene ahí y niega a Jesucristo, o sigue para adelante y vence y obtiene la corona de la vida, como lo dice aquí la palabra de Dios en el versículo 10 de Apocalipsis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estamos llegando casi al final, iglesia. Y mire lo que dice aquí en el versículo 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Ahora, ¿cuál es la segunda muerte? Si usted se preguntará, vaya ahí conmigo a Apocalipsis 20. Allí en Apocalipsis 20, la misma palabra de Dios nos va a decir cuál es la segunda muerte. Apocalipsis 20, capítulo 20,
versículo 14 y 15. ¿Ya está ahí? Apocalipsis 20, versículo 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aleluya. ¿De qué nos habla esto? De que nosotros tenemos que mantenernos en santidad, porque si no, aquel que sea hallado falto delante de la presencia del Señor tendrá que padecer la segunda muerte. Amén. Y dice Jesucristo: allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Pero quiero que vaya conmigo para terminar allí en Filipenses. Vamos a ver las palabras del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Vaya conmigo, por favor. Y me dice un amén cuando ya lo tenga. Amén. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Gloria a ti, Jesús. ¿Ya lo tiene? Amén. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Me impresionó mucho cuando escogí este versículo bíblico, que Jesucristo le dice a esta iglesia de Esmirna, le dice: el que venciere, el que venciere, el que venciere. Y ahí en Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Aleluya. Amigo y hermano, yo creo que está bien claro, ¿verdad? Gloria a Dios. Si usted se fijó, Jesucristo ama a aquel que se enfrenta a la adversidad, aquel que no va con la corriente. Jesucristo ama a aquella persona que deja todo lo que le estorba para estar en la presencia del Señor. Aleluya. Y yo siempre he dicho esto desde el púlpito de mi iglesia local, ahí donde asistimos, donde apoyamos. Le he dicho a la congregación: iglesia, donde está tu tesoro, va a estar tu corazón. Así es, hermano. Sí. Si a ti te interesan las finanzas, tú vas a estar en los business, allá haciendo negocio, haciendo dinero, Sí. y te vas a perder muchos servicios. Así es. Si tú quieres estar en el deporte, allá vas a estar en el deporte, Ay. echándole ganas, Habla. y te vas a perder muchas bendiciones de Dios. Pero como decía, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Así es, hermano. Si tu tesoro está en la presencia de Dios, tú no te vas a querer perder ningún servicio y vas a querer estar echándole ganas, sobre todo en la oración. Amén. Amén. Gloria a Dios. El otro día estaba una hermanita aquí y pedía que oráramos por un trabajo, porque ella decía que quería estar en la casa de Dios. Y yo dije: qué hermoso, ¿no? Que deseamos estar en la presencia del Señor, porque es en la casa de Dios donde somos vivificados, donde muchas veces venimos con problemas, venimos con circunstancias difíciles en nuestra vida, pero cuando escuchamos un hermanito testificar, cuando pasa un valiente aquí y testifica y dice: yo le doy gracias a Dios por esto y por esto y por esto, parece que no, pero uno recibe nuevas fuerzas, porque mira a otro hermano en la fe, que si él la está haciendo, yo también puedo. Amén.
Amén. Amén. Así es que, iglesia, póngase de pie. Yo, con todo mi corazón sincero, se lo digo. Nosotros como cristianos vamos a estar donde debemos de estar. Y yo creo que es en la casa de Dios. Amén. No se desanime. Échele ganas en la presencia de Dios. Porque Jesucristo dijo: el que venciere, el que venciere heredará la vida eterna. A otra iglesia le dijo: te daré el maná escondido. ¿Quién es el maná escondido? Jesucristo. Es tipificado en esta palabra, porque si usted se acuerda, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, descendió el maná. ¿De dónde descendió el maná? Del cielo. ¿Y de dónde bajó el pan de vida? Jesucristo. Del cielo. Y ahora ese pan hermoso está en nuestros corazones, y por eso como cristianos le debemos de servir con todo nuestro corazón. Amén. Y así dejo el lugar al pastor Lázaro, y bendiciones, iglesia. Que Dios les ayude en su caminar en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.